En 1857, el presidente Ignacio Comonfort, a través de la Constitución mexicana, establece que toda enseñanza es libre, ya que solo el 11% de la población en edad escolar asistía a la escuela. 2 años después, durante la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez, por medio del Manifiesto a la Nación del 7 de julio de 1859, estableció que el gobierno liberal de la República procuraría que aumentara el gobierno de establecimientos de educación primaria gratuitos, pues estaba convencido de que mediante la instrucción los pueblos podían alcanzar la prosperidad. Añadía que su gobierno promovería y fomentaría la publicación y circulación de manuales sencillos y claros sobre los derechos y obligaciones del hombre en sociedad. En 1917, durante el mandato de Venustiano Carranza, se tomaron acuerdos para redactar el artículo de la siguiente manera: la enseñanza es libre, pero será laica para que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. El artículo 3 de la Constitución de 1917, con todo y su novedad revolucionaria, surgió tanto de las exigencias expresadas en la Revolución como de las aspiraciones sociales que le precedieron y del desarrollo del constitucionalismo y la legislación mexicana. Sus antecedentes y su evolución se ubican y adquieren su sentido en las transiciones históricas de México, es decir, en las grandes etapas formativas de la nación y del Estado, en las que se fueron reconociendo los derechos humanos y se ha luchado por hacerlos vida, al tiempo que por las normas nacían y se organizaban las instituciones que lo realizan y protegen. El artículo 3 de la Constitución de 1917 es expresión de la transformación político-jurídica ocurrida entre 1857 y 1917, pero sobre todo por las demandas de la Revolución. Este artículo confiere mayor autoridad al Estado respecto a la norma de 1857. La primera reforma al artículo 3 constitucional se publicó el 12 de diciembre de 1934 durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas. Dicho artículo decía de la siguiente manera: la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. En dicha reforma se mencionaba que solo el Estado impartiría la educación primaria, secundaria y normal. Además, que la educación primaria sería obligatoria y el Estado la impartiría de manera gratuita. La reforma del artículo 3 constitucional en 1946 recogió las nuevas orientaciones de la educación provenientes del cambio ideológico del sistema político en lo interno y del cambio valoral en las sociedades occidentales posterior a la Segunda Guerra Mundial en lo externo. En esencia, la formulación de los valores de 1946 sigue vigente, pero cada época social y política delimita o complementa los significados de los valores educacionales. A pesar de la vigencia de esa prescripción constitucional, el presidente Luis Echeverría propugnó una renovación de las orientaciones sociales de la educación en un intento por recuperar componentes de la perspectiva del nacionalismo revolucionario e integrarlo a la nueva circunstancia social del país y la exigencia de democracia. La educación fue comprendida como un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. Fue sobre todo en 3 objetivos donde se enfatizó la visión social y democrática. Uno afirmó el fin de hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales. Otro declaró promover las condiciones sociales que lleven a la distribución equitativa de los bienes materiales y culturales dentro de un régimen de libertad. Y el tercero afirmó el propósito de infundir
el conocimiento de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permita a todos participar en la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de la sociedad. En 1980 se reconoce un cambio cultural relevante por medio de la autonomía de las instituciones de educación superior. La crisis social, económica y política de las décadas de 1970 y 1980 condujeron a realizar importantes cambios en el régimen político, que en la cuestión educativa se expresaron en reformas constitucionales y legales. La Ley General de Educación reglamentó la reforma constitucional del artículo 3 y fue un elemento fundamental de modernización conservadora, análoga a la de Echeverría, ahora con el rasgo de la apertura a la globalización. Esta ley recoge temas que formaban parte de las demandas sociales como la participación social y recibió corrientes mundiales que impulsaban mayor atención al derecho de la educación y la equidad, como se expresó en el Programa de Educación para Todos. La Ley General de Educación afirma que sus disposiciones son de orden público e interés social y establece que toda la educación, tanto pública como privada, es un servicio público, es decir, existe un sentido moral por los efectos como la formación, la convivencia y la responsabilidad del Estado. La calidad es un valor implícito en los artículos 1 al 10 de la ley y en función de ello el artículo 11 afirma la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la aplicación y vigilancia de las normas, es decir, en que las condiciones para la calidad se hagan posibles. En 1992 se amplía la libertad de la educación privada y limita la gratuidad a la educación que imparta el Estado, el cual queda obligado a promover y atender otros tipos y modalidades educativos. Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto para los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar las ideas de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen del presente artículo. Además, cumplirán los planes y programas oficiales y ajustarán a lo dispuesto en la. En el año de 1993 fue publicada la quinta reforma en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari. Estableció que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, amplía la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria. También se incluyó la propuesta facultades para el Ejecutivo Federal con el fin de que determinaran los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República y asegurar así el pleno cumplimiento de lo dispuesto para la Constitución. En el año 2002 fue publicada la sexta reforma el martes 12 de noviembre, estando a cargo el presidente Vicente Fox Quesada. Se realizó la modificación de incluir la educación preescolar como obligatoria dentro de la curricular, además de considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. En este año, factores externos al sector educativo,
como crisis recurrentes en el plano económico y financiero, con efectos negativos hacia la sociedad, empeoró más drásticos al estrato vulnerable como el juvenil. Signaron costos altos en mujeres y hombres de temprana edad, pues más del 51% de ellos que iniciaron estudios a nivel secundaria no los concluyeron, es decir, más de la mitad de la juventud mexicana no tiene acceso a la educación media superior porque no tiene certificado de secundaria. Por lo antes descrito, existió un aislamiento tal al no haber una preparación en algún oficio para tener una buena alternativa inmediata de empleo, lo que implicó la secesión en la estructura social, en donde la adolescencia en gran porcentaje optó por lo negativo, en ocupaciones indistintas como robar, delinquir, en pandilla, drogadicción, prostitución o bien pasan a formar parte de la delincuencia organizada. Los cambios sociales y económicos al arribar al siglo XIX. En el año 2011 fue publicada la séptima reforma el 10 de junio del presente año, estando a cargo el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. La modificación que realmente se introdujo en el artículo 3 consistió en la expresión el respeto a los derechos humanos. Sí, el sentido de este párrafo es un mandato que estriba en establecer que la educación que imparte el Estado, instituciones públicas y privadas, tenderán a respetar los derechos humanos, el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad y otros. Lo que busca o pretende esta modificación es que se enseñe en los planes y programas educativos en preescolar, primaria y secundaria. Es así como el sistema educativo mexicano tendrá la obligación y la responsabilidad de establecer en los planes, en los programas y en los textos educativos de preescolar, primaria, secundaria y bachiller sobre los derechos humanos y sus garantías. El 9 de febrero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración del Congreso de la Unión, que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior en México. Desde ese momento y hasta la fecha, la gran mayoría de los órganos legislativos de las entidades federativas del país han procedido a plasmar en sus respectivas constituciones y leyes de la educación las modificaciones que implica la nueva regulación. El artículo 3 constitucional es el texto escrito que contiene el proyecto humano de formación política y social y tiene su singularidad por el derecho fundamental a la educación. En el año de 2016 se decidió que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garantice la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. En el año del 2019, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por lo tanto, se reconoce su construcción a la transformación social. Los planteles educativos construyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento, así como las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.